en una pequeña ciudad de Europa, a tan solo 1 hora de España, uno de los mayores países supuestamente afectados por la famosa pandemia. No digo la otra palabra porque realmente no, en mi propio concepto y mi opinión, no se ajusta nada a la realidad. Un día normal para la gente. Europa está despertando de este flagelo de mentiras mediante el cual se lo ha mantenido cautivo durante estos 2 largos, pero larguísimos meses. La vida está retornando en cierta forma a su normalidad. La gente ha tomado un poco más de conciencia, los gobiernos igualmente han tomado un poco más de conciencia al respecto. Triste en el sentido de, si lo comparo con nuestra propia realidad de donde yo soy. Soy también tumaqueño, pero hace muchos años vivo por fuera de mi país, he vivido en otros países inclusive también, no solamente aquí en Europa. Pero realmente es muy triste la realidad que se está viviendo actualmente en nuestra región, especialmente Tumaco. Realmente es triste mirar cómo mediante la manipulación, las mentiras y mediante el encargo de gente burra en las administraciones, hacen y deshacen con las economías de nuestros pueblos. Y no solamente hablo de Tumaco, también hablo de toda nuestra región, prácticamente en Latinoamérica. Todo Colombia, Ecuador, Argentina, en todos está sucediendo lo mismo, el mismo fenómeno. El fenómeno de que la característica principal de que se tiene a unos burros a la cabeza y es a estos burros a los que se les ha encargado el manejo de nuestras economías. Y el resto de la gente, simplemente, el resto de nosotros los seres humanos, simplemente haciendo el papel de borregos. Y lo más triste, borregos dirigidos por burros. Por favor, creo que es hora de que tomemos conciencia y no traguemos cuento de buenas a primeras. Por estos lados ya la gente trata de vivir su vida normal desde hace muchos días, pero es triste ver la realidad de lo que está aconteciendo en nuestros pueblos, comenzando desde los mismos presidentes. Los mismos presidentes no son más que una manada de burros. Emiten órdenes a diestra y siniestra sin tener ni la más mínima idea de dónde proviene la información, en qué puede afectar todas las órdenes que se estén emitiendo, aún así sea en contra del bienestar y en contra de los derechos fundamentales de los seres humanos de las distintas regiones donde estemos viviendo. Hoy es 24 de mayo del 2020. Miren ustedes mismos la normalidad con la que se está viviendo.
en lugares donde normalmente se tiende a tomar un poco más de conciencia de la realidad. La fuerza pública, no sé qué pasa con las fuerzas públicas en nuestros países latinoamericanos. Son otros borregos automatizados, por decirlo así, simplemente por el hecho de que la primicia o el concepto de que ellos simplemente obedecen órdenes, se van en contra de su propio pueblo, olvidándose de un concepto fundamental, que es el concepto de orden legal. ¿Qué es una orden legal? Por favor, señores de la fuerza pública, averigüen un poco más en profundidad sobre los derechos constitucionales que tenemos todos los seres humanos y el concepto de qué es una orden legal. Como fuerza pública o fuerza del Estado simplemente nos remitimos a cumplir órdenes, supuestamente, sin tener lo más mínimo en cuenta de qué tan legal sea esa orden que se nos está dando y la que nosotros estamos ejecutando en contra de nuestro propio pueblo. Es lastimoso ver todos los días las escenas por diferentes redes sociales donde la fuerza pública maltratando a sus conciudadanos por el simple hecho de querer hacer uso de su derecho legítimo de movilidad, de su derecho legítimo al trabajo. Definitivamente, no sé qué tiempos, difíciles los tiempos que estamos viviendo. Difíciles en el sentido de que a medida de que van pasando los años, nosotros como seres humanos debemos seguir evolucionando. Ahora mucho más con la ayuda de la tecnología, los nuevos descubrimientos, los grandes avances tecnológicos y científicos, donde realmente está a merced de nuestros días y en nuestras manos cantidad de conocimiento disponible. Conocimiento verdadero como pendejadas también que normalmente se viven subiendo en las redes. 95% de la información que se mueve en las redes sociales, totalmente información falsa que no sirve para nada. Y es ahí donde nosotros debemos realmente saber distinguir entre lo que es verdadero, entre lo que realmente nos sirve a nosotros como seres humanos para elevar un poco nuestros niveles de conciencia. Lastimosamente, me da pena y mucha lástima ver a mi pueblo sumido en la desesperación. Bueno, no solamente mi pueblo, todos nuestros pueblos latinoamericanos. Cohibido de todos sus derechos fundamentales, los gobernantes burros de turno haciendo alarde mediante todos los medios de comunicación, supuestos medios de comunicación, haciendo alarde de su información y boletines diarios de comunicación de información a la comunidad, donde lo único que hacen es incrementar la política de miedo y pánico que se ha implantado a nivel mundial, desinformando en últimas totalmente a la población, con mentiras formadas y prácticamente pasadas de mano en mano como un libreto ya estipulado para todos los sectores. La misma información que pasa el gobernante aquí, la están pasando a nivel mundial en todos los otros sectores.
el mismo libreto. Hablan de la famosa pandemia, hablando supuestamente, metiendo terror todos los días a la población y ordenando encerrarse a la gente en sus casas sin ni siquiera calcular o preocuparse por tener cuentas claras realmente de lo que está aconteciendo con la economía de las personas. Al parecer no les importara. Bueno, la mayoría de las veces nunca les ha importado si las demás personas tienen para sobrevivir o no tienen para sobrevivir el día a día. Observen ustedes mismos, la gente tratando de vivir, de retomar sus vidas de una manera normal y sin contratiempos, haciendo uso de sus plenos derechos como seres humanos que somos, a la movilidad, al trabajo, a la familia. Mientras veo las noticias todos los días en nuestros pueblos que ni siquiera las personas pueden hacer uso ni siquiera de sus playas. ¿Será que el agua del mar tiene coronavirus? Por Dios, cuando es todo lo contrario. Es bien sabido y bien conocido de los grandes beneficios del agua del mar para la salud, para muchas terapias medicinales y terapias psicológicas en nuestro diario vivir, sobre todo para aquellas personas que vivimos en constante contacto con el mar, porque ahí nacimos, ahí crecimos y seguimos viviendo en la misma ubicación geográfica. Observen ustedes, normal. Es cuestión de conciencia simplemente. Y no hablo de conciencia de los ciudadanos. De por sí, cada ciudadano toma conciencia de lo que realmente está aconteciendo. Y con base en esa propia opinión formada, toma sus decisiones de salir y hacer uso de sus derechos. Lo más aberrante y aterrador es el nivel de inconsciencia por parte de los gobernantes. No sé, yo los escucho todos los días emitiendo boletines donde alardean de las brillantes cifras que salen a emitir todos los días, como queriendo decir, para que el pueblo se sienta contento y se sienta informado. Cifras que realmente ni siquiera ellos mismos de dónde salen. Simplemente lo hacen por cumplir, siguiendo protocolos establecidos, reciben la información de supuestamente de otras entidades que son las encargadas de emitir esta información, y ellos simplemente, como siempre, haciendo el papel del loro, repetir, repetir y repetir. El 95% o de pronto hasta más de las personas realmente nos hemos dedicado a eso, a hacer el papel de loros repetidores. Comenzamos por repetir diariamente todo lo que nos entra por los oídos, lo que nos emiten los medios de comunicación, supuestos medios de información, cuando realmente en el trasfondo de eso son cosas totalmente distintas. La idea no es informar a las personas.
La idea simplemente es mantener un negocio de comunicación, no importa si en el transcurso, en el proceso de este negocio se emitan información falsa a la comunidad. Es aterrador que a estas alturas no hayamos aprendido a discernir en una forma un poco más consciente la información que nos llega dependiendo de dónde nos esté llegando esa información. Señores, tomemos conciencia. No dejemos que sigan maltratando nuestros derechos de esta manera tan vil y descaradamente. Los seres humanos tenemos derechos inalineables con nada, los cuales en estas épocas de pandemia están siendo totalmente vulnerados en nuestras narices y bajo nuestro propio consentimiento. Ya es hora de que despertemos y tomemos cartas en el asunto. Nuevamente les muestro, tomando su vida normal, ya desde hace muchos días. La gente está retomando su vida normalmente y esperando que asimismo toda esta partida de gobiernos corruptos, que los hay en todo el mundo prácticamente, terminen de dar vía libre y apertura total a la fuerza trabajadora. Las empresas siguen aún bloqueadas en muchos sectores. Aún falta todavía por terminar de cuadrarse ese asunto. La economía se ha quebrado prácticamente en su totalidad. Pasarán mucho tiempo antes de que nos logremos recuperar económicamente, prácticamente, principalmente de esta quiebra económica que ha arraigado este nefasto plan. Miren ustedes mismos cómo cada quien trata de vivir su vida normal dentro de la normalidad. ¿Por qué no pasa esto en nuestros pueblos? ¿Por qué tiene que acontecer todo lo contrario? Simplemente nos manejan como les da la gana y a su antojo. Y como buenos borregos que somos, obedecemos y nos encerramos en nuestras casas. Repito, hoy 24 de mayo de 2020. Esta es la situación actual. Aquí estamos tan solo a 1 hora de España. Aquí en este sector no se ha escuchado ni siquiera de un infectado en todo este tiempo de este plan maquiavélico. Se entablaron medidas también, pero igualmente se fueron soltando rápidamente. Y este es el panorama al día de hoy.
excelente, me parece. Me parece excelente que la gente tome conciencia de su propia libertad. La gente tome conciencia de sus plenos derechos. Y dejemos a un lado el miedo que nos está carcomiendo. El miedo que se nos está implantando por medio de todos los medios de comunicación. Me parece excelente. Mírenlo ustedes mismos. La gente aprovechando el día soleado, que está haciendo un bonito día, aprovechando para salir y hacer su paseo normal en su ciudad. Igual, esta es una ciudad turística, una ciudad de mucho turismo y se está ejerciendo el turismo de una forma normal, casi que normal prácticamente. Miren ustedes mismos. Mientras tanto, a nosotros los pueblos latinoamericanos se nos ha dado la pinche orden de mantenernos encerrados. ¿Por qué? Necesitan quebrarnos más económicamente, más de lo que ya hemos estado. El plan ya está establecido, terminar de quebrarnos económicamente, por ende, y de paso, como consecuencia del estrés generado por todo este plan de miedo, reducir cierto porcentaje de personas que se van a morir a causa del estrés. No por el famoso bicho ese que ya lo conocemos, sino que nos vamos a morir como resultado del estrés y encierro producido por estos 2 o 3 largos meses de encerramiento. Bueno, creo que estas imágenes que les he pasado el día de hoy no corresponden a imágenes que muestren personas aterrorizadas por el miedo a morirse, por el miedo a enfermarse, por el miedo a la famosa pandemia. Por el contrario, muestra al ser humano como ha sido siempre y lo seguirá siendo. Una especie con muchas ganas de vivir. Una especie en este universo que lo único que quiere es encontrar armonía y paz para seguir viviendo. Como ustedes mismos lo pueden apreciar. 24 de mayo del 2020. Esto está aconteciendo. Por acá, muy distinto a lo que acontece en nuestras regiones, en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué aquí se vive de esta manera en estos momentos y por qué no acontece lo mismo en nuestros países? Algo nos está demostrando con eso. Algo nos está indicando esta situación que pasa y que siempre ha pasado con nuestras regiones. Estemos muy atentos.
No olvidemos reclamar nuestros derechos. No olvidemos vivir todos los días. Si no respiras, te mueres. Así de sencillo. Si respiras mal, también te mueres. Ya saben a qué me refiero cuando le hablo de respirar mal. No es lo mismo respirar con tus aires normalmente que hacerlo a través de artilugios inventados por el hombre e implantados en estos momentos que supuestamente para que nos protejamos de pendejadas que el mismo sistema ha creado. Respirar. Sal y respira profundamente. De eso estamos hechos nosotros, de aire. Bueno, señores, los dejo. Simplemente tómenlo si les sirve para algo. Es una pequeña opinión en medio de tanto bullicio comunicacional y falsa información. A veces la realidad es otra y nos encierran en pequeñas burbujas, creándonos mundos tratando de crear mundos totalmente diferentes y para manejarnos de diferente manera. Los dejo. Tengan buen día.